Hola, este vídeo nos va a servir para familiarizarnos con la limpieza de las conchas. Bueno, en realidad limpiar las conchas de tu colección o de tu gabinete naturalista es una decisión personal. Actualmente hay muchos naturalistas, muchos aficionados a la malacología, que consideran que no es necesario limpiar las conchas. De hecho, que consideran dentro de su purismo que una concha con toda su suciedad, con todas sus incrustaciones, todos sus restos de naturaleza, digámoslo así, representa mucho mejor a la historia vital de la concha y forma parte de ella. Sería, por tanto, una parte integrante de la estructura de la concha. Lo que ocurre es que si no se limpian las conchas hay una serie de problemas, ¿no? Empezando primero por la cuestión estética. Si no hay un acceso a toda la estructura de la concha y a todo su colorido, eh, resulta difícil de identificar. De hecho, a mí me ha ocurrido, ¿no? Conchas que tenía incrustaciones, sobre todo marinas, con la limpieza he llegado a una identificación distinta, a veces muy diferente a la que inicialmente se podía intuir, ¿no? Y luego está la cuestión del olor, conservar material que ha estado vivo con restos externos, pero sobre todo internos, sin una limpieza adecuada, puede ser desagradable y no es recomendable, ¿no? Bueno, pues dicho eso, en el curso tenéis, al final, habéis visto que tenéis un documento en el que se hace una recopilación bastante exhaustiva de todas las técnicas, recomendaciones para realizar una correcta limpieza, conservación, mantenimiento de las conchas de una colección malacológica. Ese documento está ahí y lo podéis consultar. Yo quiero facilitar un poco la tarea, porque es un documento relativamente tedioso, y poner a vuestra disposición mi experiencia, ¿no? Después de más de 25 años dedicado a esto, pues os podéis imaginar que han sido muchos ensayos y errores hasta más o menos poner a punto, optimizar una técnica de limpieza que creo que no es la mejor, posiblemente, pero en mi técnica me ha ido bien y bueno, quería compartirla con vosotros, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la limpieza interna y luego hablaremos de la limpieza externa, ¿vale? Para la limpieza interna no voy a diferenciar entre grupos de moluscos, si son terrestres o marinos, podemos decir que la técnica que he comentado en este momento es estándar. Lo primero es asegurarse evidentemente de que no queden restos del animal. A veces cuando se coge un caracol, una caracola fresca, eh, mantiene un cierto olor característico de su ambiente, pero no deje de engañar porque pueden ser que existan restos que en un principio no desprenden un fuerte olor y que cuando están confinados en un cajón o en una bolsa, pues te llevas la sorpresa cuando lo abres dentro de una semana, unos meses, pues aquello no hay que lo aguante, ¿no? Y además, cuando ese olor se impregna en la concha es muy difícil de eliminar. Entonces hay que estar seguro antes de almacenar la concha de que esté perfectamente limpia en su parte interna. Existen muchas técnicas para hacer esto, ¿no? En el curso hablaremos de que hay que intentar no coger las conchas vivas, los animales vivos. En el caso de que se haga, por ejemplo, cuando se compran en un comercio, ¿no? Hablando de moluscos marinos, pues hay quien los congela, hay quien los cuece y con unas pinzas, pues se pueden extraer con cuidado de que no quede ninguna parte en el interior. El problema está cuando los organismos están muertos recientemente o sobre todo todavía más problemático cuando llevan mucho tiempo muertos y todavía existen restos orgánicos en su interior. En ese caso yo recomiendo una solución de hipoclorito sódico, o sea, de lejía de toda vida, como mínimo al 50%. De todas formas, esto se va calibrando cada cual, porque depende de la cantidad. No es lo mismo que exista un resto mínimo de materia orgánica dentro de una concha pequeñita a que exista una cantidad importante de materia orgánica en una concha grande. Entonces, eso lo vais viendo vosotros. Incluso se puede utilizar la lejía al 100%. Lo que ocurre es que hay que estar pendiente. Si yo tengo una caracola marina, un tritón, por ejemplo, enorme, ¿no? Con un resto de materia orgánica interno,
Pues a lo mejor tengo que introducir una cantidad, tengo que verter dentro una cantidad importante de lejía y estar pendiente a que no se produzca una exposición excesiva, que normalmente no da problema, salvo que luego hay un resto de olor que se va a mantener durante mucho tiempo. Entonces no se debería de almacenar la concha hasta que ese olor desapareciera. Entonces debería de dejarse una vez lavada bien por dentro, a la intemperie, en una superficie, en contacto con el aire, unos días, ¿vale? ¿Cómo estamos seguros de que el interior de la concha se limpia? Bueno, pues si existe materia orgánica, la lejía cuando la saquemos va a aparecer con un color oscuro. Cuanto más oscuro quiere decir que más intensamente está actuando. Cuando ya veamos que no aparece ningún resto oscuro, que ya la lejía aparece, sale más o menos igual que entró, pues podemos más o menos estar seguros de que la concha está limpia. El problema está en las conchas pequeñitas, que tienen una espiral muy cerrada, ¿no? Sobre todo en las conchas terrestres. A veces se introduce la lejía y la lejía no es capaz de llegar, aunque físicamente se exista un contacto con las primeras vueltas de la concha, pero no llega a ser posible su extracción, porque ya es una cuestión mecánica que química, es decir, aunque la sustancia química haya llegado, la estrechez de la espira hace que sea imposible sacar esos restos. Es muy típico que cuando tengamos una concha terrestre veamos que la primera vuelta o las primeras vueltas están más oscuras que el resto porque hay un resto de materia orgánica, a veces no es resto del propio cuerpo del animal, sino que es un trozo de materia orgánica del medio donde estuvo, ¿no? Sabéis que muchos insectos hacen sus puestas dentro de los caracoles terrestres e introducen tierra y hierba dentro de la concha y pueden ser esos restos los que hay que ver. En ese caso, lo que os recomiendo es que os fabriquéis artilugios como estos que os muestro aquí, ¿no? Bueno, esto es un alambre, un clip, de hecho, retorcido para dar la forma de una concha concreta. Tengo varios de distintos diámetros y distinta cantidad de vueltas para ajustarlo a los distintos tipos de conchas que puede haber en una colección. ¿Vale? De hecho, tengo 3, este sería el más pequeño de todos. ¿Vale? Entonces esto se introduce en la concha girando el mismo sentido de la espira hasta llegar a esa última vuelta donde se acumula la materia orgánica. Entonces se raspa, se gira y se obliga a que esa sustancia contaminante, ¿no?, desaparezca. Luego ya se introduce agua dentro a presión, si puede ser con un chorro constante, y por propia inercia la materia orgánica desaparece. Este concretamente sería otro, pero este está dado la vuelta, está al revés, y es para el caso de las conchas levógeras. También hemos visto en el curso que hay conchas estógeras y levógeras. Evidentemente en cada caso tendremos que utilizar una espiral de uno de otro tipo. Bueno, la levógera se utiliza un poco porque hay muy pocos casos, ¿no? Esa sería la limpieza interna. En cuanto a la limpieza externa, esta ya es más problemática, porque si dentro de la concha hacemos un pequeño estropicio, pues no se va a ver, no va a haber un efecto sobre la estructura y la estética de la concha. El problema es cuando la concha está sucia por fuera. Aquí vamos a diferenciar entre dos tipos de especies, de dos grupos de moluscos, por un lado los terrestres y por otro los marinos. Los terrestres es relativamente fácil. Yo recomiendo que cuando cojáis un grupo de conchas terrestres, de caracoles, antes de realizar la limpieza interna, que es la más laboriosa, los dejéis varios días en agua. Ahí solamente con agua es suficiente para que se disuelva toda la porquería, ¿no?, la suciedad que tienen las conchas de estar en el medio natural, ¿no? Si las conchas son pocas y no hay mucha suciedad, a veces no es necesario un día ni más de un día, unas pocas horas es suficiente. Lo digo que este sistema es mejor que el ponerlo debajo del grifo y lanzar agua porque es más económico, ahorra y más sostenible, ahorra bastante más agua depositando las conchas en una bandeja o en un bol con agua y dejarlas ahí reposar. ¿Cómo limpiamos por dentro las conchas terrestres? Bueno, pues si hay evidencia de que hay contaminación de materia orgánica, pues deberemos de introducir esa solución de lejía que os comentaba antes con una jeringa.
Si la concha es muy pequeñita, pues usaremos una jeringa más pequeña, y si la concha es más grande, pues una jeringa más grande. Lo podemos hacer, si tenemos un buen pulso, pues decantando desde el bote de lejía o desde un bote intermedio hacia la concha. Pero bueno, la lejía siempre es delicada de manipular y siempre deja en la piel un efecto desagradable, ¿no? De hecho, es recomendable que si vamos a estar en contacto con lejía nos tengamos unos guantes de látex. Bueno, pues la técnica de la jeringa es adecuada. Entonces se coloca, una vez que la concha esté rellena con la solución de lejía, se coloca sobre una superficie plana intentando que no se vuelque, que no se salga la solución, y la dejamos, como dije antes, el tiempo que se estime oportuno hasta que aquello se quede limpio. Si son conchas terrestres, la mayoría, sobre todo si son de ambientes templados, mediterráneos, son finas, entonces a simple vista se ve si la materia orgánica se está disolviendo y la concha se va quedando limpia. Ya si son conchas mucho más sólidas, mucho más gruesas, tenemos que hacerlo por ensayo de error, tenemos que ir vaciando y viendo si la concha se va quedando limpia. Esto no tiene una mesura, no hay una tabla de tiempo, esto lo tenemos que ir aprendiendo nosotros con nuestra experiencia, ¿vale? Ese sería el caso de las conchas terrestres. En el caso de las conchas marinas es más complejo porque las conchas marinas suelen ir acompañadas de molestas incrustaciones calcáreas, a veces de organismos vivos, otras veces simplemente son depósitos de carbonato cálcico principalmente y magnésico, que hay que eliminar si queremos primero darle un aspecto estético a la concha y luego si queremos llegar a clasificarlas bien. Sobre todo porque algunas conchas, algunos gasterópodos marinos y es muy frecuente también los bivalvos, tienen tal cantidad de incrustaciones que resulta imposible llegar a identificarlas si no se limpian bien. Entonces, aquí podríamos identificar varias fases, dependiendo del grado de contaminación externa, de incrustaciones, de depósitos que puedan tener las conchas. Si están muy mal, pues tendremos que empezar con una fase mecánica en la que podemos utilizar, pues mira, este punzón lleva conmigo desde mi adolescencia y aquí está el tío un campeón, ¿no? Está ya comido por el tiempo, pero la punta funciona perfectamente. Entonces vamos arrancando con cuidado. El cuidado va a ser dependiente de la fragilidad de la concha, eso lo vamos a ir viendo nosotros. También podemos utilizar una lima. Las limas, esta es de metal, pero bueno, sirve perfectamente para las conchas. Son útiles también para retocar los labios de las conchas que están un poco machacados por el rodaje, ¿no? No se trata de dar un aspecto artificial, se trata ya, dependiendo del grado de sibarismo, ¿no?, que pueda tener cada coleccionista, pues se trata de limar un poquito los labios para esas imperfecciones que a veces pues, pueden ser mayores, pueden ser menores. Pero bueno, eso ya forma parte de, como digo, de ese carácter sibarita que pueda tener un coleccionista, no tiene más importancia. A veces, bueno, la siguiente fase, ¿cuál sería? Una vez que hemos quitado las incrustaciones más gordas, más grandes, quedaría la fase de limpiar, de perfeccionar, de perfilar la concha. Para eso podemos utilizar pues, desde el estropajo de toda la vida, el de aluminio o el otro, o el amarillo verde. Amarillo, la parte amarilla si la concha es más frágil, la parte verde si la concha es más sólida. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este, porque podemos deteriorar, podemos rayar mucho la superficie. Tenemos que saber cuándo elegir este, cuándo elegir el otro, o simplemente elegir un simple cepillo de dientes, ¿vale? Entonces tenemos herramientas muy baratas y además de recicladas, porque todas estas herramientas pues, son cosas que en casa se han utilizado y en un momento determinado ya han dejado de ser útiles y en vez de tirarlas se dan una segunda vida, la segunda vida del malacológica, ¿no? Cuando tenemos la concha ya totalmente limpia, en el caso de los bivalvos, si el ligamento está fresco, no se ha roto en el proceso, se puede y se debe con hilo normal, se pueden ligar las valvas para que una vez que pase una hora o día, dependiendo del tamaño de la almeja del bivalvo, el ligamento se seque y quede una posición definitiva y ya después podemos quitar el hilo o una goma elástica o el sistema que se nos ocurra. No es bueno la idea de poner fiso, ¿no? De poner
algún tipo de cinta con adhesivo, porque luego cuando la quitas deteriora la concha. Más cosas. A veces las conchas, sobre todo las de color claro, las de color blanco, tienen pequeños agujeros, pequeñas imperfecciones que podemos resolver, que podemos eliminar con una técnica muy sencilla y muy simple. Y es coger un poquito de cera de una vela, introducirla con cuidado con las pinzas que antes comentaba, cogemos un poquito de cera, la cogemos, depositamos ese trocito en el agujero o en la imperfección que queremos resolver y luego con un mechero, con cuidado evidentemente, derretimos esa cera y conseguimos tapar ese agujero. Eso a veces hace que conchas que en principio creíamos que no podían ser aprovechables para una colección, insisto, si eres un coleccionista perfeccionista, pues se pueda resolver. Se me ha olvidado comentaros que una manera de eliminar los depósitos calcáreos cuando no son muy intensos o en esa fase en la que ya hemos quitado los depósitos calcáreos más intensos y todavía nos queda esa capa blancuzca de restos carbonatados en la concha, es bueno darle un poco de antical. Esto es un antical que se utiliza para limpiar la grifería, los cuartos de baño. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Yo cuando lo utilicé por primera vez no daba crédito, porque recuerdo que cogí un bivalvo que estaba blanco con una capa fina de incrustaciones, ya se le habían quitado la mayor parte de las más gruesas, y después de unos minutos impregnado en ese antical, quedó como nuevo. El agua, el líquido resultante de la exposición arrastró todo el antical, lo disolvió por completo, porque luego el líquido que queda no lleva el color de la cal, es un líquido totalmente transparente, y se quedó intacta. Y desde entonces lo utilizo y es fantástico. El tiempo de exposición y cómo ponemos en contacto la concha con el antical depende también de los ensayos que tú puedas hacer. Si se trata de una concha grande, lo normal es que la pongas en una superficie, la impregnes con el antical y claro, el antical va a ir por gravedad cayendo hacia los laterales hasta que la concha deje de tener. Entonces habrá que darle igual varias aplicaciones. Os recomiendo que cuando utilicéis este producto, ya que no es barato, tampoco que sea muy caro, pero bueno, no podemos estar malgastándolo. Así que siempre que utilicéis este producto para limpiar una concha, procurar que el resultante, después de la limpieza, guardarlo en un bote. Cuando ya habéis hecho limpieza de varias conchas, el bote irá llenándose y en las siguientes, sobre todo las que sean más pequeñitas, las podréis sumergir directamente. Y es mucho más cómodo, porque no hay que darle varias aplicaciones. Se sumergen directamente en el antical y quedan perfectas. No hay que pasarse con el antical porque puede afectar a las capas más externas de la concha y pueden matar el color. Y ya para terminar, ¿qué ocurre con cuando no cogemos las conchas frescas, cuando no están vivas? Sabéis que tanto en las marinas como sobre todo las terrestres que están sometidas a insolación, se produce un apagado del color. El sol o la inclemencia, el rodaje en las playas o en el fondo marino provoca que las conchas pierdan parte de su color. Otro producto milagroso, la vaselina. También se puede utilizar aceite de parafina. Yo utilizo vaselina porque es más barata y da muy buen resultado. Podéis comprar un bote grande si tenéis pensado limpiar muchas conchas. Además, esto no caduca, tiene una caducidad muy amplia, entonces se puede utilizar. Este bote lleva conmigo más de un año. Entonces te impregnas los dedos con la vaselina o con el aceite de parafina, se le da a la concha una fina capa y en la mayoría de los casos, en cuestión de segundos, esa concha resucita. Pasa a tener un color mucho más parecido, a veces idéntico al que tenía cuando estaba viva. ¿Vale? Es una estrategia fantástica para recuperar el aspecto natural y la estética y esa belleza fantástica que tienen las conchas de molusco. Si el color estaba muy apagado, pues tendríamos que dejarla impregnada en la vaselina o en aceite de parafina
durante más tiempo. Y si no, pues la tendremos que dejar solamente unos minutos o una hora. Si la concha estaba muy mal, yo recomiendo que se deje mucho tiempo y que incluso se guarde en la bolsa o en la caja donde se vaya a almacenar con esa capa de parafina. Ya habrá tiempo de quitarla más adelante. Y solamente en el caso en el que la recuperación sea total y rápida, se puede eliminar el exceso de parafina o de vaselina con un trapo con cuidado o con un papel de cocina y veréis cómo la concha queda fantástica. Bueno, creo que ya he hablado bastante, son 20 minutos de vídeo. Estas son mis recomendaciones para la limpieza de las conchas. Seguro que me he dejado algo en el tintero porque el Molucco, como sabéis, hay muchos miles. Pero bueno, con esto ya tenéis una idea muy básica para manejar una limpieza de conchas con cierta soltura y sobre todo de forma económica y sostenible. Espero que lo pongáis en marcha y que me contéis, ¿vale? Venga, hasta luego.